Ok, entonces vamos a ver las epístolas del apóstol Pedro. Primera y segunda de Pedro. Epístolas de Pedro. Si no supiéramos quién escribió esta carta, nos veríamos obligados a decir, es un hombre como una roca el que así escribe, cuya alma reposa sobre un fundamento de roca y que con su poderoso testimonio emprende la tarea de fortalecer las almas de otros frente al embate de las tempestades de aflicción que se abaten sobre ellos y para establecerlos sobre el verdadero fundamento de la peña. Esto lo dijo Weisinger hablando de el apóstol Pedro. Pedro, hablemos un poquito de Pedro. ¿Qué sabemos del apóstol Pedro? Vamos a ver. ¿Qué sabemos del apóstol Pedro? Pueden levantar la mano, abrir su micrófono y vamos a analizar un poco a la persona de Pedro, que es el escritor de las epístolas, y luego vamos a ir avanzando a otros conocimientos de las epístolas. Pero, ¿qué saben ustedes del apóstol Pedro? Hermano Carlos Batz. Sí, hermano, fue uno de los que tuvo el privilegio de escuchar y de ver al Señor Jesucristo en la tierra en su ministerio. Ok, tuvo el privilegio de andar con Jesucristo. Hermano Lamberto. Fue una persona bastante impulsiva. Fue impulsiva. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otros datos tenemos? Por ejemplo, el hermano Carlos Batz resalta sobre la experiencia de vida del apóstol, anduvo con Jesús. Nuestro hermano Lamberto resalta algo sobre su carácter, era impulsivo. Hermana María, iba a decir algo. Buenas noches, hermano, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermana. Fue el que tuvo temor cuando nuestro Señor Jesús estaba en la barca. Ok, bueno, tenemos ahí otro suceso. Bueno, el hermano Roberto Batz, hermano. Hola, hermano, buenas noches. Si mal no recuerdo, Pedro fue uno de los que murió crucificado, pero él se sentía indigno de morir como Cristo, entonces él pidió ser crucificado de cabeza. Ok, nos dice la tradición que el apóstol Pedro murió igualmente crucificado, pero no se consideraba digno de morir como su maestro, así que pidió que se le crucificara al revés, los pies para arriba y la cabeza para abajo. Ok, excelente. ¿Hay alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar? Si no, entonces vamos a ver algunas características del apóstol Pedro. Pedro, dice la escritura, que carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al maestro. Esto es importante. Según el libro de Hechos, nosotros vamos a tener que el apóstol Pedro era alguien que no tenía el conocimiento de haberse formado en una escuela tradicional judía, o sea que no era como un escriba o un fariseo que tenía un conocimiento docto, producto de haber estudiado desde pequeño en las escuelas rabínicas, de haber tenido maestros. Sin embargo, podemos ver a Pedro que es siempre uno de esos discípulos que realza entre los 12 y que tiene cierta cercanía con el Señor Jesucristo. De los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo siempre vamos a tener al apóstol Pedro. Otra característica del apóstol Pedro es que Pedro era sencillo, generoso e impulsivo, como decía nuestro hermano, en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del maestro. Ok, vamos a ver nosotros a un Pedro que, bueno, es sencillo, es un hombre humilde. La profesión de Pedro, como vamos a ver un poquito más adelante, era ser pescador, era alguien humilde, era de esos
de esas labores que eran quizás las más cotidianas, sencillas, comunes. Y él era un hombre, pues, sin mucho que decir. Simplemente era alguien sencillo, humilde. Sin embargo, él era alguien impetuoso, era alguien que era impulsivo. Y a veces esto era para bien y a veces como que no coincidía mucho. A veces era esta impulsividad producto de una mala comprensión del mensaje de Jesús. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 13, donde Jesús está lavando los pies de los discípulos. Ningún discípulo se queja, ningún discípulo evita que Jesús le lave los pies, sino solo Pedro. Pedro es el impulsivo que dice, Señor, no me vas a lavar los pies a mí. Y el Señor Jesucristo le dice que necesita lavarle los pies. Y en griego, Pedro hace una doble negación, o sea, como decir, nunca, pero nunca me vas a lavar los pies. A lo que Jesús le dice que si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, no solo los pies, entonces la cabeza, las manos. Entonces prácticamente quería ahora que el maestro lo bañara. Y vemos ese carácter impetuoso de Pedro. A veces era correcto, a veces era una mala comprensión de las palabras del maestro, del actuar del maestro, y pues el ímpetu de Pedro no resultaba tan bien. Sin embargo, a veces sí resultaba muy bien. Cuando Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Bueno, unos que eres Elías, otros que eres otro profeta, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro es el que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, eso no te lo reveló ni sangre, ni carne. Eso te lo tuvo que haber revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces a ti te daré las llaves del reino. Bueno, ahí le salió muy bien el ser impetuoso. Diríamos en el buen nicaragüense, ser así, salido, decimos aquí. O sea, ser el primero en hablar. Excelente. Entonces, ese era Pedro, un hombre sencillo y a la misma vez impetuoso. Su nombre era Simón. Era uno de los 12 discípulos que luego se convertirían en los 12 apóstoles. En los 12 apóstoles. Aquí es importante recalcar esto. Los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos fueron comisionados como apóstoles. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos eso? Dice, o sea, los apóstoles definitivamente eran discípulos de Jesús, pero no todos los discípulos de Jesús eran apóstoles. Entonces fue una comisión importante de discípulos. Los que fueron apóstoles fueron 12. Ahora, pregunta, creo que esto lo vimos la vez pasada. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Una vez que él muere y resucita, ¿cuántos discípulos tiene? Quien quiera participar puede abrir micrófono, no se preocupe. El hermano Lamberto, veo que quiere hablar. Hermano, puede abrir su micrófono. Nadie. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a leer este pasaje que es muy importante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice aquí la escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí viene lo importante. Y que apareció a Cefas, que es Simón, al que llamamos Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahí aún y otros ya duermen. Y otros ya. Ok. Entonces, más o menos, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? El Señor se le aparece a los discípulos. Dice aquí que al menos habían más de 500. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Ok, por supuesto, en el aposento alto vemos que hay 120 reunidos. Pero aquí dice la Escritura que Jesucristo se le apareció a 500 hermanos. Se le apareció a los 12 de manera particular a Pedro, y después cuando estaban todos en conjunto, bueno, eran poco más de 500. Ok, ¿qué otras características tenemos del apóstol Pedro? Jesús le cambió el nombre de Kefas, que nosotros transliterado le llamamos Cefas, es arameo, que significa roca, y luego sería traducido al griego como Pedro, Petros, que significa piedra. Pedro tenía una misión especial: predicar el evangelio y ser, de alguna manera, quien dirigiría a los demás apóstoles. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Quien lo tenga primero puede leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Que lo pueda leer. Mateo 16, 18, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, entonces conocemos muy bien este pasaje, el pasaje donde Jesús comisiona a Pedro para ser quien dirigiría la predicación del evangelio. Y cuando vemos el desarrollo histórico de la predicación, vemos que Pedro tiene un rol relevante, preponderante en la expansión del evangelio. Algunos han sugerido del libro de los Hechos que debería de llamarse Hechos de Pedro y Pablo, porque la figura principal de los primeros 12 capítulos, al menos, es el apóstol Pedro. Luego del capítulo 13 hasta el 28, vamos a tener que es el apóstol Pablo. Bueno, entonces podemos ver que Pedro tenía una función muy especial. Pedro fue el discípulo que negó a Jesús, pero que también fue comisionado para restaurar a sus hermanos. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 24. Luego Lucas capítulo 22, versículo 61 al 62, y luego el capítulo 22, versículo 32. Vamos a buscar los textos y usted puede leerlos, por favor. Quien lo encuentre de primero puede abrir su micrófono y leer el texto. El primero es Mateo 26, 34. Estamos diciendo que Pedro fue el discípulo que negó al Señor Jesucristo. Pero también Jesucristo, sabiendo esto, también le da una promesa, que una vez que él haya sido restaurado, él tiene que restaurar también a sus hermanos. Ok,
¿Quién tiene Mateo capítulo 26, versículo 34? Amén, hermano. Dice el texto, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ok, ese es un texto que nosotros lo sabemos muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pedro lo va a negar. Ahora, ¿qué dice más adelante en Lucas 22:61? ¿Qué fue lo que pasó? Lucas capítulo 22, versículo 61. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén, hermano. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó después, hermano? Siguiente versículo, el 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabe? Pedro, junto con otros 2 discípulos, eran los más cercanos al Señor Jesucristo. Pedro le había dicho al Señor, Señor, yo nunca te voy a negar, pero nunca te voy a negar. O sea, si es preciso que yo muera contigo, lo hago. Y el Señor Jesucristo le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Ahora, una de las negaciones del apóstol Pedro fue igual que antes en Juan capítulo 13, una doble negación que en el griego se entiende que cuando dice que él no lo conoce es como maldecir, o sea que inferimos que al negar a Jesús la tercera vez lo hizo con maldición prácticamente, o sea, un rotundo no lo conozco para nada. Hermanos, en ese momento nos narra Lucas que en algún lapso de ese momento de la negación, Jesús y Pedro intercambian miradas y entonces Pedro recuerda las palabras que le acababa de decir el Señor Jesucristo. Y entonces dice que él sale a llorar amargamente. Eso es difícil, hermanos. Soy sincero, trato de comprender al apóstol Pedro, trato de comprender cómo sucedieron las cosas y de verdad qué difícil para alguien que era intrépido, impulsivo y que de verdad amaba al Señor Jesucristo, pero que en este momento flaqueó. Jesucristo dijo que él oraría para que la fe de Pedro no flaqueara. Y tal parece esto fue parte de un proceso, porque él tenía que comprender que él, pues, no era infalible. Pero esa caída de Pedro, mire, después de esa caída vemos un antes y un después de Pedro. Pedro, luego vamos a tener a un Pedro más sobrio, más maduro, no tan impulsivo como antes, sino que un Pedro más abierto, más maduro, un Pedro, mire, con unas palabras tremendas. Usted solo es que lea el libro de los Hechos y vea un Pedro diferente. Ahora es una roca. Es el Pedro que Jesús necesitaba. Pero mire, tuvo que llorar amargamente para que eso pudiera pasar. Entonces, a veces, no sé, yo veo que nosotros podemos reflejarnos a veces en los grandes hombres y mujeres de las escrituras. A veces somos muy impulsivos para tomar decisiones. Somos impulsivos en el ministerio. Y de vez en cuando nuestra impulsividad nos lleva al orgullo, a creernos superiores, que ya estamos enteramente capacitados, que ya no necesitamos más pulido. Entonces ahí es donde uno viene y el Señor dice, todavía te falta, todavía te falta. Bueno,
hay una parte de la película La Pasión de Cristo. ¿Quién ha visto La Pasión de Cristo? Bueno, miren, hay una parte donde está Jesús y está Barrabás. Y entonces, según cuentan en la película, o bueno, los que produjeron la película, Barrabás no le dejaron ver a Jesús en toda la película, sino hasta el momento de la escena, para que fuera natural la interacción, que se metieran en el papel. Y dice el que hizo de Barrabás que cuando él vio la mirada del que hacía de Jesús, él no pudo ver al actor. Él sintió como que se estaba mirando en verdad a Jesucristo. O sea, sintió algo que lo quebrantó. Vean la película y vean el momento donde vuelve a ver Barrabás a Jesús. Se queda quieto. Hay un lapso como de 1 segundo, 2 segundos donde se ve como que queda impactado y luego continúa la película. Luego continúa con su actuación. Ahora se imaginan la mirada de Jesús cruzada con la de Pedro. ¿Qué sintió el apóstol Pedro después de haber negado a Jesús? Bueno, a pesar de que lo negó, Pedro tenía un lugar importante en el propósito de Dios, en el propósito de Jesús. Hablemos sobre, permítanme, nos falta todavía Lucas capítulo 22, versículo 32. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, versículo 32? Dice así, hermano, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire. Hola, papá. ¿Puedes galleta? Sí, mi amor. Ok. Mire, y tú una vez vuelto. ¿Qué quiere decir eso de vuelto? ¿Qué se le viene a la mente, hermano Julio, con estas palabras de Jesús? Yo he rogado para que no falte tu fe y que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. ¿Qué significa esa palabra vuelto? Esa idea, ¿cuál es la idea que nos quiere dar o que le quiere dar el Señor Jesucristo a Pedro? Se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Pero Pedro tenía que confirmar a sus hermanos. Pero primero tenía que ser él confirmado. Tenía que él comprender que todavía le faltaba. Él pensaba que no iba a negar a Jesús, primero muerto, pero tuvo que aprender. Tuvo que aprender y una vez confirmado, él confirma a sus hermanos y vemos una historia del cristianismo, una historia del primer siglo tremenda. Hombres fieles que fueron capaces de ir a la muerte por su Señor, por su Salvador. Ok. Vamos a hablar un poquito de Primera de Pedro. Paternidad literaria. Según el encabezamiento, Pedro envió esta epístola a los cristianos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor, hermanos. ¿Qué dice el primer versículo? Dice así, hermano, Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es la NBI, hermano. Ok. Reina Valera dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Otras versiones dicen enviado. Claro, porque apóstol significa enviado. ¿Ok? Entonces dice aquí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que esta es una carta muy general. Vemos que entonces se adjudica la paternidad literaria, según el mismo escrito, al apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, vamos a tener discusiones sobre la paternidad literaria más en segunda de Pedro, pero todavía no llegamos ahí, vamos a darnos nuestro tiempo para poder llegar. Y vamos a tener pues una discusión amena sobre la paternidad literaria y los pros y los contras. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué sí el apóstol Pedro? ¿Por qué muchos piensan que no es el apóstol Pedro el escritor de la segunda carta? Pero vamos a llegar allá muy pronto, ¿ok? Entonces, la paternidad literaria, dice el versículo 1 del capítulo 1, que pertenece al apóstol Pedro. Estos nombres se refieren a regiones que abarcan la mayor parte del Asia Menor, lo que hoy conocemos, hermanos, como Turquía, e indican que esta carta fue leída en muchos lugares. Esto es muy importante porque hay cartas en el Nuevo Testamento que no circularon tan rápido, que fueron específicas para un lugar. Y así como, por ejemplo, Santiago, o como la primera epístola de Pedro, tal parece, estas son cartas que son muy generales, así que se cree pudieron haber sido leídas no solo por los hermanos que estaban en estos lugares, sino por muchos más hermanos, al ser una carta esparcida por el Asia Menor, ¿no? Eso es importante que lo detallemos. Hay cartas, epístolas en el Nuevo Testamento que pertenecen a situaciones muy particulares en una región, porque son para una iglesia en particular. Por el contrario, hay otras que son muy generales, como estas. ¿Qué podemos decir más acerca de la paternidad? ¿Se la conocía ya durante los primeros siglos? Bueno, los padres de la iglesia afirman conocer la epístola de Pedro. La epístola de Pedro. O sea, ¿ya se le conocía? Pues tal parece que sí. Los padres de la iglesia, si ustedes recuerdan un poquito sobre historia del cristianismo, nosotros vamos a movernos después del primer siglo a un periodo de los apologistas, de los padres de la iglesia, que, bueno, se les llama así, en verdad eran personas, los padres, hablando de los padres de la iglesia, eran personas que eran más como pastorales, eran más ministros de congregación. Los apologistas eran gente estudiada que era muy dada al debate, ¿no? Tal vez no así como lo conocemos hoy, pero tenemos a muchos apologistas que tenemos escritos donde disertan temas sobre, por ejemplo, el gnosticismo, y eso es bueno. Los padres eran un poquito más ministeriales, eran más hombres de iglesia, hombres de rebaño. Así que entre los padres de la iglesia nosotros vamos a tener que se cita, o algunos citan a Pedro, o sea, la epístola de Pedro, tanto primera como segunda. Entonces eso nos hace saber que la epístola de Pedro, que nosotros conocemos, primera de Pedro, ya era conocida desde muy temprano. Por ejemplo, Eusebio la colocó entre los libros no cuestionados. Los libros no cuestionados. Bueno, esto se refiere un poquito al canon. El canon de la iglesia no fue algo que se armó o que se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso histórico
Por supuesto, confío fielmente en que fue guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios, como lo vamos a ver en Pedro, que ninguna palabra, ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que todos los hombres santos del Señor, mire, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró para escribir, el Espíritu Santo tuvo que preservar para que los libros apropiados nos llegaran a nosotros. Quizás ese sea un debate que todavía está en cuestionamiento, pero fielmente quien crea en la inspiración divina tiene que creer también en la preservación divina, que el Espíritu Santo mismo también preservó los escritos necesarios para que su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, pues tuviese la revelación correcta. Ahora, entonces estamos diciendo que Eusebio dijo que Primera de Pedro estaba entre los libros no cuestionados, porque algunos libros del canon fueron cuestionados antes de entrar, por ejemplo, Santiago, porque para muchos se contradecía con lo que dice Pablo en Romanos, hablando específicamente de la fe. Pablo dice que, bueno, la justicia viene por fe, pero la fe no es por obrar, y de repente Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O por ejemplo, Apocalipsis también fue un libro bastante cuestionado para entrar al canon. Entonces dice Eusebio que por lo menos Primera de Pedro estaba entre las que no se podía cuestionar. Entonces eso nos da fiabilidad acerca del escrito, de su paternidad, que fue escrita por el apóstol Pedro. Ahora, se ha sugerido de que hay rastros del uso de Primera de Pedro en la epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Lightfoot halló 12 paralelos y Harnack extendió esta lista a 20. Bueno, Clemente de Alejandría es importante porque él escribe mucho y escribe exactamente a los Corintios. Y entonces, cuando se lee Primera de Pedro y se compara con el escrito de Clemente, entonces se ven ciertas citas que son prácticamente extraídas de Primera de Pedro. Tanto así que, por ejemplo, Lightfoot dice que encontró por lo menos 12 paralelos, o sea, 12 enseñanzas, escritos o versículos, como los conocemos ahora, en la epístola de Clemente de Roma a los Corintios. 12 referencias, ¿ok? Bueno, pero Harnack, que fue otro estudioso, intérprete, dice que encontró él 20 referencias. Si esto es así, entonces nosotros podemos estar seguros que Primera de Pedro no es una carta tardía, sino que pertenece al primer siglo, en tiempo del apóstol Pedro. O sea que la paternidad podemos estar seguros que es del apóstol Pedro. Marción no incluyó a Primera de Pedro en su canon, pero como él limitó su sección epistolar a las cartas de Pablo, pues esto no nos parece extraño, ¿ok? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Recuerde que Marción, en el segundo siglo, Marción hace su propio canon, pero en su canon, él mutila el Nuevo Testamento. O sea, las cosas que le gustan las pone y las que no, pues comienza a sacarlas. Por ejemplo, las partes donde se pudiese ver a un Dios parecido al Antiguo Testamento, justiciero, no le gustaban porque él pensaba que Jehová era distinto al Padre de Jesús. Jehová era un Dios malo, pero el Padre de Jesús es un Dios bueno, así que no pueden ser los mismos. Entonces, Marción mutiló en gran manera el Nuevo Testamento y quizás reaccionando a esto comienza a pensarse y a edificarse pues el canon que nosotros vamos a conocer tiempo después y que prevalece hasta el día de hoy. Así que no nos extraña que Marción no pusiera a Primera de Pedro, porque prácticamente era
un seguidor de Pablo, le gustaba lo que Pablo, pero igual mutilaba algunas secciones, ¿no? ¿Preguntas hasta ahorita, hermanos? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sí, hermano, una pregunta. Dentro de sus características de Pedro, usted mencionó que era un hombre sencillo, que no había tenido la oportunidad de tener una formación en alguna escuela, en comparación a lo que Pablo fue, digamos, ¿no? Porque Pablo, una educación y obviamente sus escritos, todo eso más o menos coinciden, pero en cambio en Pedro, o sea, no. Entonces pareciera que Pedro tal vez no lo escribió directamente el libro, no sé, o sea, ¿hay algún dato específico que corrobore que realmente fue Pedro o tuvo otra persona que lo ayudó a escribir? Ok. Es importante lo que está recalcando el hermano. Entonces vamos a dar un poquito de luz a esto. Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando están delante del concilio, se les llama a Pedro y a Juan, y estos no son hombres sin letras del vulgo, haciendo referencia a que no fueron hombres de formación académica rabínica, como muchos acostumbran, como por ejemplo los escribas y los fariseos acostumbran. De hecho, se conocen dos grandes escuelas rabínicas, pero no. Y los rabinos eran muy de renombre para aquel entonces. Había hasta una ley rabínica que el rabino importaba más que el padre y la madre. Si se estaba quemando la casa, bueno, el discípulo tenía que salvar primero a su maestro y luego a su padre y a su madre. Así de importante eran los rabinos. Ok, pero esto es lo importante. Cuando se les llama a Pedro y a Juan, hombres del vulgo y sin letras, no es que siguen siendo del vulgo y sin letras, sino que ellos están hablando cosas con una coherencia, con una rectitud, con una firmeza que asombra. Lo asombroso de la historia es esto, que están viendo a gente que era humilde, sencilla, o sea, hablando como gente que tal parece estudió, se formó. Entonces, de Pedro, a pesar de que era antes de Jesús un hombre sencillo, el proceso de aprendizaje con Jesús lo fue transformando de tal manera que cuando él habla con propiedad. Tanto así que el primer sermón evangelístico, el día de Pentecostés, masivo, lo dirige el apóstol Pedro. De tal manera que usted puede leerlo y Pedro comienza su argumentación de una manera extraordinaria. En primer lugar, diciendo que lo que están viendo no es producto del embriaguez, sino que es producto de la profecía del Antiguo Testamento, y comienza a citar, por ejemplo, a Joel, y luego cita también a David, luego propone al Cristo, luego lo acusa de pecado, y usted ve una coherencia en su disertación brutal. Entonces, el Pedro sencillo, que era antes de Jesús, fue quedando atrás, dando a luz un hombre que de verdad hablaba con denuedo y con una seguridad tremenda. Así que cuando nosotros vamos a ver a los escritos de Pedro, a las epístolas, podemos estar seguros que el apóstol Pedro fue capaz de escribir eso y mucho más, porque uno, tiene la inspiración del Espíritu Santo, dos, tiene la formación con Jesús, y tres, hermanos, la vida le fue dando experiencia que quizá eso no se aprende en una escuela. Quizás el hermano Lamberto podría asegurar esto. Quiero poner el ejemplo. No sé si él fue a una escuela para aprender a enderezar y a pintar, pero uno puede ir a una escuela o en la práctica puede ir aprendiendo de tal manera que se vuelve un experto. Entonces, y he conocido a personas que en sus profesiones ellos no fueron a una escuela, pero que son prácticamente academias vivientes. O sea, que ellos pueden enseñar de una manera tremenda. Y eso tal parece le pasó a Pedro. Además de que recordemos
que había una promesa del Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo y el ministerio de la predicación, que el Espíritu le iba a dar, qué decirle, iba a decirlo, iba a guiar al hablar a los apóstoles. Así que podemos estar seguros de que Pedro pues tenía esa habilidad para poder transmitir, ¿no? Con segunda de Pedro sí vamos a hacer una salvedad que está en discusión. Voy a adelantar un poquito, porque segunda de Pedro es un poquito diferente a primera de Pedro. Entonces, por el griego, así que tal parece, muchos piensan no pudo ser Pedro. Pero al igual que Pablo, que también Pablo era un erudito, hay epístolas que pareciera como que Pablo no las hubiese escrito, pero Pablo, como vemos en Romanos, en el capítulo 16, él menciona, manda saludos, y ahí quedó inmortalizado también su amanuense. Bueno, y yo, Tercio, dice, que escribo la epístola. O sea, el que está con las ideas es el apóstol Pablo. Pero el Tercio dice, yo quiero saber que se acuerden de mí los hermanos, y yo, Tercio, que estoy escribiendo. O sea, nos deja ver que Pablo estaba ocupando un amanuense, que eso era bastante común. Así que esas discusiones las vamos a tener más adelante, no se me apresuren, pero creo que, hermano, que el apóstol Pedro, con el conocimiento, la madurez que tenía, fácilmente pudo haber escrito sin discusión primera de Pedro. Bueno, el fragmento de Muratori no la menciona, que es otro tipo de canon, ¿no? El fragmento de Muratori o fragmento de Muratori, también llamado canon de Muratori, es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, este fragmento de Muratori no menciona las epístolas del apóstol Pedro. Pero la omisión en el fragmento de Muratori en sí no es crucial, ya que en esta época o poco después, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano testifican que el libro es de Pedro. Entonces, miren, hoy se discute mucho sobre la paternidad de Y libro, pero quienes estuvieron más cerca fueron los cristianos inmediatos del siguiente siglo. Entonces, entre ellos tenemos a Clemente de Alejandría, Tertuliano, tenemos a Ireneo, que ellos testifican que primera de Pedro es del apóstol Pedro. Entonces, ellos están más cerca del escrito, así que es un testimonio muy confiable y es un testimonio externo a la epístola, porque la epístola en sí nos dice que fue escrita por Pedro. Y testimonio externo tenemos a Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano. Es bien posible que segunda de Pedro 3:1 sea el más antiguo testimonio de primera de Pedro. O sea, vemos una referencia en segunda de Pedro, citando a primera de Pedro. Bueno, la evidencia interna que induce a algunos a dudar de la paternidad petrina es el excelente griego que se emplea. ¿Podía un pescador de Galilea escribir también? Muchos dicen que no, hermanos. Entonces, si está bien escrito, las epístolas de Pedro, entonces como que Pedro no era tan bueno para escribir. Dice, nuestro hermano Julio está levantando la mano. Levante la mano, hermano. Sí, hermano. Encienda su micrófono. Al punto. Si vemos el primero de Pedro, el capítulo 5, versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí parece que da referencia a quien fuera su secretario o su escribano fuera Silas, de Silvano.
Sí, que es el mismo Silvano. Puede ser. Directamente nosotros no tenemos un texto que diga, este es mi escrito. Pero era una práctica bastante común. O sea, es como esto, hermanos. Miren. Quiero escribir un libro. Yo puedo escribirlo, pero yo no puedo imprimirlo y hacerlo libro. Entonces yo necesito ir ¿a dónde? A una imprenta. Entonces, imagínense en aquel tiempo, si yo no puedo escribir, pero tengo todas las ideas, ¿de qué necesito? De un amanuense. Así que no era una práctica alejada de la realidad, sino que era algo, tal parece, muy común. Así que no nos sorprendamos de que el apóstol Pedro, siendo un pescador, pueda, pues, tener una epístola con un mensaje tan propicio hacia la santidad, hacia perseverar, hacia la firmeza en las aflicciones. Y si hay alguien que sabe, hermanos, de aflicciones, pues va a ser el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue alguien que sufrió por Cristo. Entre los apóstoles, al igual que el apóstol Pablo, es uno de los que realza en sufrimiento, en pruebas. Fue encarcelado al menos 3 veces. Y una de ellas, tal parecía, ya era la última, porque acababan de matar a Jacobo, a Santiago, apóstol. Y ahora tenían a Pedro, que era apóstol. Todo parecía que iba a morir, pero el Señor lo liberó. Así que Pedro sufrió prisiones por el Señor Jesucristo. Entonces, es prácticamente indudable que Pedro haya escrito una carta que habla sobre la firmeza, sobre sufrir, sobre la santidad. Así que no tenemos duda en esto. Luego vamos a estar disertando sobre las objeciones. Ojo, a veces se quiere denigrar a una persona por su humilde condición, pero a veces la gente de humilde condición tiene una sabiduría que nosotros quizás no imaginamos o que no podemos aprender en las universidades, hermanos. Pedro había tenido 30 años de experiencia en predicación, por no mencionar la inspiración del Espíritu Santo y la probable ayuda de Silvano en la redacción de la carta, hermanos. Entonces, tenemos nosotros a un hombre que lleva 30 años predicando, 30 años hablando de Jesucristo al menos. ¿Cómo no va a poder? O sea, ¿cómo no va a tener algo que decir? 30 años, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos años lleva hermano Lamberto pintando, reparando autos así? Llevo aproximadamente 4 años y medio. Y he visto el trabajo del hermano, y el trabajo del hermano es profesional, con 4 años y medio, hermano. Y aprendí viendo nada más, hermano. Yo no fui a la escuela ni nada. Fui a la escuela para electricidad domiciliar. Yo me recibí y no lo practico. Y para la Imagínense. pintura lo aprendí viendo y siendo ayudante. Ahora, se imagina ahora 30 años. 30 años. Hermanos, es indudable que Pedro tenía toda la habilidad para poder escribir las epístolas. Cuando Hechos 4:13 se refiere a que Pedro y Juan eran hombres sin letras, significa meramente que carecían de una instrucción rabínica formal. Eso es importante que lo entendamos. Eso es el asombro del concilio, que estos hombres no habían sido entrenados bajo ninguna tutela rabínica, que no habían estado en una escuela rabínica. Sin embargo, hablaban con un denuedo que definitivamente el Espíritu Santo estaba con ellos. El escritor implica en 1:8 que había visto a Jesús de una forma que no lo habían hecho pues otras personas. Vamos a leer capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí
el escritor se dirige a sus receptores diciendo que aman a Jesucristo sin haberle visto, pero no se incluye él. Entonces inferimos que tuvo que haber visto al Señor Jesucristo. Así que otra prueba interna de que es alguien cercano a Jesús, que lo haya visto y que ratifica el versículo 1 de que fue el apóstol Pedro. Pedro dice a sus lectores, a quien amáis sin haberle visto, en segunda persona, no en primera. A quien amamos sería en primera persona del plural, a quien amamos sin haberle visto. Pero no, Pedro no se incluye ahí. Ok, hablemos sobre la fecha. Antes de ir a la fecha, entonces, resumiendo la paternidad literaria, tenemos evidencia interna y evidencia externa que nos dice que el apóstol Pedro fue el escritor. Padres de la iglesia que mencionan que Pedro fue el escritor de las epístolas. Bueno, escritos de Clemente de Roma que nos dicen que hay referencia entre Primera de Pedro y el escrito de Clemente. Tenemos evidencia interna misma de la carta que dice que fue Pedro, apóstol de Jesucristo, y que cuando se refiere a los demás como creyentes del Señor Jesucristo, lo hace no en primera persona del plural, a quien conocemos, no dice así, sino a quien conocéis ustedes, pero sin haberle visto. O sea, no incluyéndose él. Así que tenemos suficiente evidencia para decir fue el apóstol Pedro. Ahora, los argumentos en contra de que no fue el apóstol Pedro el escritor de alguna de las epístolas van a ser mucho sobre especulaciones. Ya lo vamos a ver en próximas clases. Hablemos sobre la fecha. Según la tradición, Pedro fue crucificado en las afueras de Roma en los últimos años del gobierno de Nerón. Dado que en Primera de Pedro encontramos una cantidad considerable de referencias a las epístolas de Pablo, suponemos que Pedro redactó su epístola después que Pablo hubo escrito las suyas. La epístola a los romanos fue escrita en el año 58, cuando Pablo concluyó su tercer viaje misionero. Y Pablo escribió Efesios y Colosenses cuando pasados 2 años, 61 al 63. En Roma, bajo arresto domiciliario. Por consiguiente, debemos asignar a Primera de Pedro una fecha después de la composición de estas epístolas de la prisión. ¿Ok? Entonces, la idea es que Pedro va a mencionar que Pablo escribe un poquito difícil, que Pablo pues es alguien que conocedor, erudito, sabio, y que tenemos sus escritos que a veces son difíciles de comprender, dice Pedro. Entonces, si Pedro está sabido, tiene conocimiento de las epístolas de Pablo, entonces está escribiendo Primera de Pedro después de las epístolas de Pablo. Entonces, según se datan las epístolas, por lo menos a los Efesios y Colosenses entre el 61 al 63, entonces tuvo que ser despuesito que escribió Pedro su epístola. Pero antes de culminar el reinado de Nerón. Recuerden que Nerón va a llegar allá por el año 68, si recuerdo bien, hasta donde llega su imperio, ¿no? Sus años de gobierno. Así que, ¿cuándo fue escrito Primera de Pedro, entonces? La enseñanza de Pedro de que el gobierno es generalmente útil para los que quieren hacer lo recto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17, es considerado por muchos como demasiado conciliadora para haber sido escrita después del comienzo de la feroz persecución de Nerón contra los cristianos, que esto comenzó en el año 64. En todo caso, la carta no puede estar demasiado alejada de este tiempo, probablemente entre el 64 o el 65. ¿Ok? Entonces, estamos viendo fecha aproximada.
Entonces, muchos sugieren que si Pedro está abogando por el gobierno, así que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, entonces no puede ser en un tiempo donde la persecución hacia los primeros cristianos haya estado en su mayor auge. Entonces se coloca entre el 64 o el 65. Creo que esta tarea ya se las dejé. Sí, esta fue la tarea del primer periodo. Ok, entonces, preguntas. Colocamos entonces la fecha de Primera de Pedro allá por el 64, 65. Recuerden que estas son fechas aproximadas. Entonces, ¿cómo se llega a esas fechas? Bueno, viendo evidencia interna sobre lo que el mismo escrito dice, si nos da algún dato histórico que podamos nosotros colocar en una línea de tiempo, o como lo hacen con Primera de Pedro, atando cabos. Si es conocedor de las epístolas de Pablo, entonces tuvo que haber sido después de que Pablo concluyó de escribir. Entonces estamos hablando del año 63, ahí termina Pablo, entonces de ahí en adelante puede estar calculándose. Hermano, una pregunta. De todos los personajes o los padres de la iglesia, ¿quién fue el más cercano que habló de la carta de Pedro como carta de Pedro? Bueno, tal parece que tenemos a Clemente de Roma. ¿Y cuánto fue Porque la diferencia de años? tal parece, Clemente está en el segundo siglo. La fecha exacta del escrito de Clemente, vamos a buscarla. Bueno, no me aparece exactamente la fecha por acá, quiero ver. No me aparece, hermano, sería investigarla exactamente, pero está en segundo siglo. Segundo siglo. Dice, de hecho, algunos datan, dice, la primera epístola de Clemente es una epístola de finales del siglo primero. Entonces, es bastante temprano, bastante pegadito, ¿no? Así que tenemos una fecha bastante temprana. O sea, no es tan tardío. Y si él está colocando o si él está haciendo referencia a Primera de Pedro, entonces podemos decir que es bastante fiable. Pero está excelente la pregunta que podríamos investigar. ¿Qué le parece, hermano, si nos investiga la datación de las cartas de Clemente de Roma a los Corintios y nos comparte esa información el día viernes que toca la próxima clase? Sería excelente. Siempre es bueno aprender un poco más sobre la historia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces vamos a hacer algo esta semana. Les dejé de tarea que leyeran al menos 3 veces Primera de Pedro, que hicieran un bosquejo de la epístola, que sacaran los temas importantes de la carta y cuál fue su texto favorito. Voy a estar leyendo esto y les voy a pedir que hagan la siguiente tarea. Que lean al menos 3 veces más la primera epístola de Pedro y que ahora escriban las palabras o frases que más se repitan y las van a contar. Por ejemplo, fe, por ejemplo, se repite 5 veces, 10 veces, 20 veces, no lo sé. Ustedes al leer 3 veces la primera epístola de Pedro, entonces se van a dar cuenta de cuáles son esas palabras que más se repiten o las frases o ideas que más se están repitiendo, ¿ok? Entonces eso les va a ayudar a
conocer más el mensaje de Primera de Pedro. Así que, hermanos, esa va a ser su tarea. Me van a mandar esa tarea numerada, me van a poner las palabras y las frases y cuántas veces se repite y el versículo donde se está hablando sobre esa palabra. Versículo, capítulo tal, versículo tal, está la palabra fe, en tal versículo vuelve a aparecer y así. Las 5 veces que usted diga que aparece, usted me da los versículos para yo cotejarlo, ¿ok? Bueno, hermanos, de mi parte, que Dios me les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a ir aprendiendo mutuamente acerca de Primera de Pedro. Vamos a aprender la enseñanza del Santo Apóstol y que nosotros podamos abrir nuestro corazón, hermanos. Siempre que nosotros nos acerquemos a la Escritura debe ser con un corazón sincero, con expectativa de que Dios nos va a hablar y nos quiere formar en áreas de nuestra vida que quizás nosotros no nos damos cuenta que necesitan ser moldeadas. Así que siempre las escrituras van a estar tocando nuestra vida para transformarla. Así que ese sea siempre nuestro corazón al venir los viernes y que aprendamos mucho y disfrutemos esta clase.